Bueno, bueno, esta clase es un poco parecida en realidad a la del año pasado, solamente le agregué un poco más en la parte del examen neurológico, porque tuvimos un caso los otros días de un paciente, y bueno, y ahí quedaba un poco una zona gris que nunca lo charlaba. En cuanto al tratamiento inicial del trauma cervical, como principio general es la inmovilización inicial, la reanimación del paciente, identificar la lesión, clasificarla y tratarla. En cuanto a la parte inicial de todas estas lesiones, utilizamos mucho las tablas espinales y los collares para movilizar a estos pacientes y se las debe retirar cuanto antes para evitar las escaras de decúbito. Acá ven una escara de un paciente que estuvo apoyado en esa madera durante un montón de horas, ¿sí? Las tablas espinales en los pacientes pediátricos tienen la particularidad de que tienen un doble apoyo porque la relación de la cabeza con el resto del cuerpo en los nenes es mayor que en el adulto. Entonces, bueno, en una tabla común la cabeza queda en flexión y en una tabla específica para niños la cabeza queda en una posición mucho más fisiológica. En cuanto a la resucitación de los pacientes, como todos los accidentados graves, es el ABC de las vías aéreas, de la parte respiratoria y de la parte de la circulación de estos pacientes. Y bueno, y una vez que más o menos ya estamos en la clínica, lo que debemos hacer es identificar la lesión que tiene, que no es simplemente tomarle la radiografía, sino que, como todo examen físico, se basa de los tres pilares: la historia clínica, el examen físico y las imágenes en sí. Dentro de la historia clínica debemos recabar información sobre el mecanismo del accidente, ya sea un accidente de tránsito, deportivo, una violencia o caída. No es lo mismo que sea un guaso con una camioneta como la de Tesio, que choca y que tiene 5 airbags y que tiene un cinturón, a que el pobre negro que esa misma camioneta le pegó y le hizo caer a los 50 metros. Entonces hay que magnificar un poco y tomar datos de qué es lo que podemos hacer y qué gravedad puede tener la lesión. Por supuesto, evaluar el dolor cervical si el paciente presenta algún déficit neurológico. Esto es más fácil cuando el paciente está lúcido. A veces nos toca examinar pacientes inconscientes que también tienen sus complicaciones. Entonces, dentro de las fracturas de columna hay una lesión primaria habitualmente y es bastante común encontrar asociaciones de fracturas. Entonces, existen distintos patrones. Cuando las fracturas son de la parte cervical baja o de la parte subaxial, es muy común que se asocien a fracturas de la columna lumbar. Cuando son fracturas de la columna torácica alta, como lesión secundaria, es bastante común encontrar alguna lesión dentro de la columna cervical, y a su vez, cuando la lesión primaria está en la charnela toracolumbar, es bastante común encontrar lesiones asociadas de la columna lumbosacra, o de la parte baja de la columna lumbar, ¿sí? O sea, ver esa lesión en un paciente inconsciente por ahí nos tiene que hacer pensar que esa combinación de la lesión cervical baja con la toracolumbar es común, entonces pedir una radiografía aunque el paciente esté inconsciente. Entonces, después evaluamos el examen físico, en donde tenemos, por ejemplo, dolor a la palpación, evidencia de trauma de cráneo, alguna alteración o déficit neurológico, ¿sí? En esta última parte es que agregué bastante de la charla y es lo que les quería contar. El paciente puede ingresar con lo que nosotros llamamos un shock medular. El shock medular es un estado de inestabilidad pasajera y pérdida de las funciones de la médula espinal, aislada, por debajo de la lesión después de una sección completa o parcial de la misma. ¿Qué característica tiene un shock medular? El paciente tiene parálisis, tiene pérdida del tono muscular y de la actividad motora, la parálisis flácida, bien digo, pérdida de la sensibilidad, o sea, tiene anestesia y alteración de los reflejos. Lo más común es que el shock medular dure entre 24 y 48 horas, pero hay casos aislados en donde se ha reportado que hasta 6 semanas después. ¿Cuándo finaliza el shock medular? Cuando el paciente comienza a recuperar los reflejos, principalmente el reflejo más distal que tenemos, que es el reflejo bulbocavernoso. ¿Cómo se toma el reflejo bulbocavernoso? Cuando el paciente llega a la guardia, desde el accidente que no trae sonda, que no trae nada, uno puede hacer la compresión del glande cuando es un varón, o la compresión de los labios menores o del clítoris cuando es una mujer, y la respuesta sería una contracción del esfínter anal, ¿sí? Cuando el paciente tiene una sonda, la misma situación, podemos traccionar desde la sonda y el reflejo normal sería la contracción del reflejo. Cuando esto no está, es decir, cuando el paciente tiene parálisis flácida, pérdida de tono, todo lo que hablamos antes, y no tiene el reflejo bulbocavernoso presente, el paciente está en un shock medular.
Entonces, uno no puede determinar que el paciente tiene una lesión medular completa si no tiene reflejo bulbo cavernoso. Entonces, esa es una de las cuestiones a diferenciar. El paciente tiene pérdida de la fuerza, tiene anestesia y el paciente tiene un reflejo presente, entonces el paciente tiene una lesión neurológica y ahí podemos estabilizarla y podemos clasificarla. Para eso utilizamos un score que es de la Asociación Americana de Lesiones Espinales, que es la clasificación de Asia, que en sí es una clasificación que tiene distintos puntos y distintos parámetros en donde uno evalúa tanto cuestiones sensitivas como cuestiones motoras y siguiendo el ritmo de esa clasificación te permite determinar en base a un puntaje en qué grado de lesión está el paciente, a qué nivel. ¿Para qué sirve? Se hace habitualmente cuando el paciente ingresa, se repite a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas, a las 12 y a las 24 horas durante el primer día. Porque siempre escucharon decir que una patología es quirúrgica cuando tiene un déficit neurológico progresivo, pero no hay forma de decir este paciente tenía un puntaje de, o sea, para esto se usa, digamos, si el paciente tenía un puntaje en sensibilidad de 115 puntos y luego tiene menos de eso, el déficit neurológico es progresivo o viceversa, se fue recuperando. Entonces, para determinar cómo se hace el score de Asia, bueno, ahí están las tablas que en todos lados las encontramos y es súper fácil, pero empezamos evaluando, acá abajo está como los steps, cómo se va haciendo. Primero la evaluación sensitiva que consta de dos partes, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Y dentro de lo sensitivo tenemos el tacto fino y después el dolor, el pinchazo. Entonces uno va evaluando determinados dermatomas que están dibujados acá en el esqueleto, la región C2 de la nuca, C3, C4, y acá se van poniendo resultados. Los resultados para la parte sensitiva, acá al costado está, es 0 cuando hay anestesia, 2 cuando está normal, 1 cuando hay indeterminado o alguna diferencia. O sea, pinchamos y el paciente siente un apoyo, una compresión, no siente dolor, eso es 1, digamos, siente pero está discordado. Y así sucesivamente, empezamos con lo sensitivo. Y luego pasamos a la parte motora. En la parte motora hay grupos musculares que son los que evaluamos habitualmente, por ejemplo, la parte cervical, evaluamos la raíz C5, C6, C7, C8 y T1, y esta parte motora lo que hacemos es determinar en grados si el paciente tiene una parálisis total, si tiene una contracción visible pero que no se palpa, si tiene un movimiento activo pero no vence la gravedad, si tiene un movimiento activo contra la gravedad, si tiene contra una resistencia moderada o si está normal. Entonces, del 0 al 5, y acá vamos poniendo en esos rangos, por ejemplo, C5 tiene 0, C7 tiene 3, y así según lo que vamos encontrando. Un poco lo que les contaba antes es que tenemos el tacto profundo y el tacto fino de derecha, o sea, tacto fino del lado derecho, tacto fino del lado izquierdo, como máximo 56 puntos de cada lado, total va a dar 112. Y después la palpación profunda, derecha-izquierda, también nos va a dar un resultado de 112, uno va sumando la escala. Entonces, al ingreso el paciente tenía un tacto fino total, tenía 100 y acá tenía 80, y bueno, y ahí podemos determinar si la lesión neurológica progresa, está estable o se va recuperando, ¿sí? Una vez que tenemos hecha la evaluación sensitiva y motora, que la vamos repitiendo cada tantas horas, bueno, nos encontramos con que el paciente va a tener niveles neurológicos, en donde tiene un nivel sensitivo, que es el último dermatoma que está intacto a la sensación tanto de pinchazo como de tacto fino, y un nivel motor, que entonces acá ponemos nivel sensitivo del lado derecho es T10, del lado izquierdo a veces coincide, a veces no, T10, y a motor igual, derecha-izquierda. Y como motor se define como el músculo más bajo en que el paciente tiene menos posibilidad de tenerse en los músculos antigravitatorios, ¿sí? Y eso es un poco lo que consideramos el nivel motor. Y bueno, y en base a esto, uno puede determinar si el paciente tiene una lesión neurológica completa o incompleta. ¿Cuándo la lesión neurológica es completa? Cuando el paciente no tiene contracción anal voluntaria, cuando todos los dermatomas son cero, o sea, cuando tiene anestesia el paciente, y cuando la presión profunda en el ano es ausente, ¿sí? Si cualquiera de estas tres opciones se da, perdón, para que sea completa se tiene que dar las tres, pero si hay alguna de ellas que no se da, el paciente tiene una lesión neurológica incompleta, ¿sí? Y ahí
podemos clasificarlos en la escala de Frankel, que es unas lesiones que son A, B, C y D, en donde tenemos las lesiones de tipo A, hay parálisis sensitiva y motora completa, o sea, el paciente tiene una lesión neurológica completa, sería un score de Frankel A. Después tenemos la tipo B, C y D, que son parciales, y la tipo E no tiene nada, la función es normal. Las B, ¿qué diferencia hay entre las B, las C y las D? En las B solamente tiene sensibilidad, pero tiene parálisis motora. Y en la C y en la D, la lesión, o sea, tiene sensibilidad, la lesión motora es incompleta, pero no vence la gravedad, o sea, el rango de fuerza que tienen esos músculos es muy débil. Y en la de tipo, perdón, esa es la C, y en la de tipo D sí puede hacer un mayor esfuerzo y vencer la gravedad. ¿Sí? Entonces, un paciente que nos dice tiene un Frankel A nivel T10, ustedes saben que desde T10 para abajo no mueve ni siente absolutamente nada, tiene una lesión neurológica completa. Cuando la hacemos, una vez que se recuperó el shock medular. Si el paciente lleva 1 o 2 días sin reflejo, todavía no podemos determinar en qué grado de lesión está, porque el paciente está en un shock medular. Luego, hay algunos síndromes que se producen en las lesiones parciales, que son bastante comunes, que son el síndrome medular central, síndrome medular anterior, síndrome medular posterior, síndrome de Brown-Sequard, y bueno, después la parte lumbar, que no está en esta clase, pero sí se lo nombro, de cono medular o de la cola de caballo. Un poco para recordar cómo es la anatomía de la médula. Cuando vean una médula dibujada así, usted acostumbrado a ver una resonancia, a ver lo anterior acá adelante, pero en realidad esta médula, lo anterior está acá abajo, ¿sí? Y en todos los libros que ustedes la vean, esta es la parte anterior de la médula y esta es la parte posterior de la médula. La médula tiene tractos que van desde la corteza cerebral a la parte distal de la médula y viceversa, es decir, hay algunos que son ascendentes o que llevan información desde los miembros hacia el cerebro y otros descendentes que llevan información del cerebro hacia los miembros, ¿sí? Entonces, dentro de los tractos ascendentes, que acá están pintados de color rosa, los más importantes son los tractos posteriores, que son los cordones posteriores ascendentes, que son la vibración y los sentidos posturales, y los tractos espinotalámicos, que son estos tractos anterolaterales, ¿sí? Que llevan dolor y temperatura y las fibras ascienden cruzadas. Eso es importante porque después hay algunos síndromes donde la lesión está de un lado, pero el paciente pierde la sensibilidad de tener dolor y alteraciones de la temperatura del otro lado. Y luego tenemos los tractos motores, que son tractos laterales, que en este caso se llaman los córtico-espinales, de la corteza a la médula, espinotalámico, de la espinal al tálamo, y los posteriores. Acuérdense, esos son los tres más importantes. Entonces, a su vez, acuérdense cómo es la irrigación de la médula espinal, que viene a partir de los ramos arteriales intercostales, y después dan un ramo radicular posterior, un ramo radicular anterior. Esta es jodida, que es la arteria espinal anterior, que es bastante común que se lastime. Los ramos posteriores no son tan comúnmente lastimados. Entonces, dentro de las lesiones parciales tenemos una que se llama síndrome medular central, ¿sí? Entonces, lo que se compromete es la parte central de la médula, y las características que presenta es que tiene mayor compromiso de los miembros superiores y menor compromiso de las piernas, ¿sí? Entonces puede a su vez tener dos tipos, la tipo 1, que hay mayor afección de los miembros superiores que los inferiores, y que generalmente la afección es más de distal a proximal, y en la tipo 2, solo los miembros superiores, no afecta a los miembros inferiores. Este tipo de lesiones generalmente tienen una recuperación tanto de las piernas, de la vejiga y después de los miembros superiores, y tiene un buen pronóstico, ¿sí? En este caso, ustedes lo que ven es una lesión inflamatoria o una dilatación del epéndimo en toda esta parte central de la médula. El síndrome medular anterior generalmente se produce por una obstrucción de la irrigación a nivel de la arteria medular anterior, como les mostraba antes en la irrigación. Lo más común que se provoca es generalmente las fracturas de tipo estallido, en donde hay una compresión o hay fragmentos óseos migrados hacia el canal que provocan la obstrucción de esa arteria. Entonces los pacientes tienen parálisis motora, anestesia y termoalgesia, pero conservan la parte de los cordones posteriores, estos de acá atrás, de la cuestión postural, la mantienen, pero no tienen muy buen pronóstico. Las lesiones posteriores son muy raras y principalmente tienen alteraciones de la sensibilidad, pero no tanto alteraciones motoras, y se comprometen los cordones posteriores por una alteración de la irrigación de esa parte posterior,
¿sí? Luego tenemos una que les contaba que es esta, de Brown-Séquard. Generalmente este tipo de lesiones a nivel de la médula se producen por una herida de arma de fuego, una compresión, una Kerrison o algo que lastima una parte de la médula. Y se caracteriza porque el paciente tiene parálisis motora y pérdida de la sensibilidad profunda y táctil del lado de la lesión, es decir, se compromete esto en el tracto lateral y el tracto posterior, pero el tracto anterolateral, que es el que lleva la información termoalgésica, este se cruza y asciende, entonces el paciente tiene la parálisis motora de un lado, pero tiene la alteración de la temperatura y del dolor del otro miembro. Generalmente estas también tienen buen pronóstico y se recuperan. Y bueno, luego tenemos las lesiones del cono medular. Acuérdense que el cono medular se acaba en el disco entre L1 y L2, tiene un pronóstico malo porque a este nivel tenemos funciones tanto esfinterianas como sexuales, y cuando la lesión se da por debajo del cono, ya es la que decimos nosotros lesiones de la cola de caballo, generalmente son lesiones radiculares y tienen buen pronóstico. O sea, cuando vemos una hernia masiva acá abajo, L4, L5, lo que tenemos es un síndrome de la cola de caballo, no un síndrome de cono medular. El cono medular lo vemos como en este caso a nivel de una fractura de T12, por ejemplo, un estallido con una gran compresión e invasión del canal neural. Un poco eso en cuanto a la neurología o el examen físico de estos pacientes. Después hay cuestiones variables. Por ejemplo, si el paciente está inconsciente, no tenemos la posibilidad de hacer todo esto. Entonces uno ahí utiliza un poco más las imágenes y deja a un segundo plano el examen físico. Si el paciente lo trajeron desde el accidente, se cayó en el hiper del piso 9 y ingresa a la clínica y es un varón y uno lo ve con priapismo, generalmente puede suponer que ese paciente tiene una lesión neurológica completa, porque son algunas de las cuestiones que provoca. Si el paciente está inconsciente, uno puede tomar algunos reflejos abdominales y si esos están alterados, también puede sospechar algún nivel de lesión, porque se acuerden que en el ASIA evalúa puntos críticos a nivel de la musculatura cervical y luego de la parte lumosacra, los miembros inferiores, quedando el tórax un poco ahí a criterio y a expectante, digamos, como que no lo tomaba para hacer la clasificación. Entonces, bueno, más o menos el paciente sabemos qué le pasó, que se cayó o que lo chocaron o que se tiró la pileta y se golpeó con la cabeza. El paciente entra y uno lo puede examinar y tiene algunas alteraciones o pérdida de fuerza o no tiene reflejo, cuestiones así. Entonces nos encaminamos hacia los diagnósticos. Y como diagnóstico para las lesiones cervicales usamos primario, que es la radiografía y la tomografía, y como secundario la resonancia magnética. Los demás, la verdad, que casi no los usamos. Dentro de los traumatismos cervicales hay algunas, bueno, la escuela canadiense determinó algunos criterios para determinar si el paciente tiene muchas posibilidades de tener una fractura o bajo riesgo de tener una fractura. Si el paciente es capaz de sentarse, de caminar, tiene un inicio retardado del dolor, no tiene dolor a la palpación de la línea media y fue un choque simple y tiene capacidad de mover la cabeza hacia todos lados, ni siquiera deberíamos pedirle la radiografía. Las posibilidades de que tenga una fractura son muy bajas. Si el paciente tuvo una caída de más de 1 metro, un traumatismo axial en la cabeza, un choque de alta energía, bueno, uno salió despedido, se tumbaron, la colisión con un vehículo, ya sea una bicicleta, una moto, o mayores de 65 años, o alteraciones en los miembros, uno sí debería tomar la radiografía. Entonces, para no hacerle la radiografía, deberíamos tener ausencia de alteración neurológica, el paciente tiene que estar lúcido y sin ningún déficit, no tiene que tener signos de intoxicación, sin dolor cervical o sin otras lesiones dolorosas que lo distraigan. Si tiene una fractura expuesta de fémur, muy probablemente el paciente esté más preocupado por eso, más dolorido, invalidado por eso, que algo que nosotros nos podamos evaluar en la columna. Entonces, dentro de la radiografía tenemos un par radiográfico de frente y de perfil, y las transorales tratamos de que siempre en las radiografías estas podamos ver C6, C7, y bueno, y dejamos el criterio de la tomografía para pacientes politraumatizados que les van a hacer otra tomografía, o sea, va a ir al tomógrafo para hacer un ataque de abdomen o de cráneo o lo que sea, pedimos el mapeo, lo hacemos también en el ataque cervical. Como les decía antes, pacientes que están inconscientes y uno sospecha las lesiones, y bueno, deberíamos hacerlo. Y luego tenemos estudios radiográficos, o sea, cuando la diagnosticamos con una fractura en la radiografía, queremos para hacer una mejor clasificación o para evaluarla un poco mejor.
Bueno, este es un caso que les contaba. Si ustedes ven acá, el paciente había tenido una caída, pero nosotros decíamos, y le duele un poco, pero no tanto, y la verdad es que no se ve nada. Este es la número 3, 4, 5, 6. La 7 acá abajo no se ve. En la de frente tampoco se ve nada raro. El paciente tenía mucho dolor, mucha sospecha, entonces lo pasamos al tomógrafo y ahora nos encontramos que la faceta está luxada a nivel de los dos, está fracturada y el paciente tiene una listesis grado 2 a ese nivel, o sea, tiene una lesión severa entre las 6 y las 7. La resonancia magnética como diagnóstico por imágenes, ¿cuándo la hacemos? Paciente que tiene un dolor cervical persistente y tiene una radiografía y una tomografía que no nos cierran. Cuando hay sospecha de lesiones de parte blanda, principalmente lesiones ligamentarias, cuando el paciente tiene alguna alteración neurológica, previas a la reducción de pacientes que no tienen lesiones neurológicas o lesiones parciales. Esto sobre todo cuando ponemos tracción, es decir, el paciente le vemos una luxación, como el caso de recién, no tiene ningún déficit neurológico y le vamos a poner una tracción esquelética para hacer la reducción, y bueno, ahí deberíamos hacer una resonancia para descartar que tenga un fragmento de disco grande o cuestiones así, que una lesión que no estaba la podemos provocar después de la manipulación o lo que nosotros le hagamos, ¿sí? Y como pronóstico para las recuperaciones neurológicas. Para eso sirve la resonancia. Entonces, una resonancia que el paciente vemos una sección medular completa, el pronóstico es muy malo. Cuando hay grandes hemorragias dentro de la médula, el pronóstico es malo. Hemorragias pequeñas recuperan hasta el 40%. Cuando hay simplemente inflamación, 3/4 de estos mejoran y bueno, cuando está normal, persiste normal. Hay algunas situaciones especiales en las que sí deberíamos hacer la resonancia. Bueno, una de estas es esto que se llama SIWORA, que son siglas en inglés que dicen que hay una lesión de la médula espinal y no hay alteraciones radiográficas. Son signos objetivos de mielopatía secundaria a un trauma, sin evidencia de fractura o inestabilidad ligamentaria, tanto en la radiografía como en la tomografía. Lo más común es que se provoque en pacientes adultos en el contexto ya sea de una estenosis del canal raquídeo, de una hernia central, de espondilitis anquilosante. Lo que hacen en realidad es un síndrome medular central, hacen una hemorragia y un edema en la parte central de la médula. Y también puede haber, bueno, o sea, se puede presentar a veces hasta 4 o 5 días después de los traumáticos. El antecedente de síntomas neurológicos o síntomas persistentes post-trauma deben hacer plantear el diagnóstico. También se puede ver en los nenes y esto se provoca por una elongación medular, por una laxitud ligamentaria. Lo más común es en los adultos, es un canal chiquitito por una estenosis, por una calcificación, por una hernia, en donde el paciente tiene una sacudida y eso genera una hemorragia dentro de la médula. Y en los nenitos, generalmente por accidente, cuando viajan en la parte de atrás del auto, y uno tiene una colisión y el nene sale, los hombros quedan encajados entre las dos butacas y la cabeza se estira. Entonces, la laxitud ligamentaria hace que tanto la parte ósea se estire y los ligamentos, pero la médula en ese estiramiento tiene lesiones adentro. Y luego todo vuelve a su normalidad, vuelve a hacer la radiografía y la TAC y no hay alteraciones esqueléticas, pero el daño medular está provocado por esto justamente. Gracias a Dios, no es tan frecuente en los niños, pero cuando pasa se provoca por ese mecanismo. Este es un caso en donde uno ve algunas fracturas o alteraciones, pero no tiene gran compromiso la radiografía. En la tomografía ven lesiones en los arcos posteriores menores, pero no hay una gran inestabilidad. Sin embargo, cuando uno llega a hacer la resonancia magnética, se ve una lesión central de la médula importante. Y bueno, muchas veces con esto hacemos el diagnóstico de un síndrome medular central sin las alteraciones. Ese es el que se conoce como el SIWOR, que es el más común en los grandes, en la gente grande. Bueno, entonces, vimos qué lesión tiene, vimos qué estado neurológico tiene, le pedimos las imágenes y ahora estamos ahí. Ya vimos la fractura y debemos determinar si esa fractura va a ser estable o inestable. ¿Cuándo es inestable? Cuando pierde la capacidad de mantener la relación entre las vértebras para evitar lesiones neurológicas, deformidades incapacitantes o dolor severo. Entonces, esa inestabilidad puede tener un compromiso de parte hueso, un compromiso ligamentario, o bien de las dos cosas, que tenga una fractura y una lesión ligamentaria asociada. Panjabi en el año 1975 determinó algunos criterios para decir que una columna cervical tenía inestabilidad. Y la verdad que hasta el día de hoy se usan un montón y son bastante razonables. Entonces tenemos como relación el aumento de la distancia entre las espinosas es uno de los criterios de inestabilidad.
o por lo menos cuando uno ve la radiografía debe sospecharla. Pérdida del paralelismo de las facetas articulares, desplazamientos de más de 3 milímetros, angulaciones mayores a 11 grados o pérdida del contacto de la faceta de más del 50%, ya esto es un criterio de inestabilidad para prestarle atención. Mucho después, en el año 2007, el principal médico que le dio más bola a esto es Vaccaro, que es un doctor de Estados Unidos que es súper picante con todas estas cuestiones, y determinaron una clasificación de las lesiones subaxiales en base al tipo de lesión que el paciente presenta, a la forma de la lesión y a la integridad de los complejos discoligamentares. Pero más que a la forma, es forma, neurología y el complejo discoligamentario. En esta clasificación, en base a la forma, le fueron poniendo puntajes, es decir, si no tiene deformidad, nada. Si la fractura es una compresión, es de grado de 1 punto. Si además de la compresión hay un estallido, suma 2 puntos. Si es una lesión por distracción, 3 puntos. Si es una lesión con traslación, con dislocación de las facetas, etc., 4 puntos. Eso en cuanto al tipo de fractura que tiene. La lesión discoligamentaria, si está sana, 0. Si está rota, 2. Si está indeterminada o dudosa, para eso hacemos la resonancia magnética, para ver si hay estir, le damos 1 punto. Y el estado neurológico del paciente, si está intacto, 0 puntos. Si tiene una lesión de una raíz, 1 punto. Una lesión medular completa, 2 puntos. Una lesión medular incompleta, 3 puntos. Pero si además el paciente tiene un deterioro neurológico, el paciente se le suma 1 punto más. Entonces, en base a este puntaje, nosotros tenemos que menos de 4 puntos no son quirúrgicas, 4 puntos a criterio del cirujano se opera o no se opera, y más de 5 cirugía. Entonces, por ejemplo, una fractura en donde tenemos una luxación facetaria nos da 4 puntos. El estado ligamentario para una lesión facetaria va a estar entre 100% rota o por lo menos dudosa. Entonces, en cualquiera de estas dos situaciones, sea cual sea el diagnóstico o el estado neurológico del paciente, nosotros sabemos que ese paciente va a necesitar una cirugía, ¿sí? Entonces, un poco lo que les mostraba acá, ahí están los criterios de Panjabi, hay una angulación de más de 11 grados, está aumentada la distancia entre las facetas articulares, y después vemos que además están partidas las facetas articulares y luxadas. Entonces, utilizando la clasificación del SLIC, tendríamos una luxación facetaria, 4 puntos. Una lesión ligamentaria del complejo posterior, 2 puntos más, y aunque el neurológico estuviera intacto, ya nos suma 6 y nos da criterio de cirugía. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de esta cirugía? Salvarle la vida al paciente, proteger las estructuras neurológicas, evitar deformidades progresivas y lograr una columna estable que no duela. Dentro de los tratamientos farmacológicos, en algunas épocas se utilizaba mucho la metilprednisolona, no ha demostrado resultados eficaces y actualmente únicamente se la usa por más cuestiones médico-legales que por lo que provocan en sí. Un poco la noxa que se va produciendo a nivel del sistema nervioso, bueno, va produciendo finalmente lesiones isquémicas, se alteran los mecanismos de los canales de calcio y un montón de factores que se van produciendo. Y a partir del día 15 o 20 empieza un mecanismo de apoptosis, se va ahuecando el canal neural, y ven ustedes esas imágenes como de siringomielia o cuestiones así. Finalmente, cuando hay una lesión de las estructuras neuronales, lo que se cicatriza más rápido es el tejido que contiene a las estructuras neuronales, pero que no conduce, que se llama la glía. Entonces, finalmente termina siendo un ejemplo muy burdo, pero pasaría como una pseudoartrosis donde lo que más cura o más cicatriza es el tejido glial, y no permite la conducción del estímulo nervioso a través de esas estructuras. Entonces, hay ahora estudios en donde lo que hacen es, por ejemplo, enfriarlo al paciente o anticuerpos monoclonales. Hay un montón de cuestiones que están tratando de ver si se puede lograr que esta progresión de la glía sea un poco más lenta para darle tiempo a la recuperación neurológica. Por el lado del tratamiento farmacológico, por el lado del tratamiento mecánico, hay invenciones de exoesqueleto y un montón de otras cuestiones tratando de ayudar a recuperar un poco estos pacientes, sobre todo en su autonomía de la movilidad. Entonces, bueno, los tratamientos estos para las lesiones medulares deberían mejorar más que el tema de la metilprednisolona. Muchos tratamientos farmacológicos y biológicos están en estado preclínico,
Y bueno, y sería muy bueno que la interpretación de esos estudios no esté sesgada, es decir, si alguien paga para que tal medicamento se promocione, y bueno, finalmente va a encontrar resultados muy favorables para ese medicamento. En cuanto ya entrando en sí a la parte traumatológica, dentro de los tratamientos que podemos hacer, tenemos tratamientos ortopédicos. Poner un collar cervical a la fractura tiene poco efecto estabilizador. Generalmente cuando ponemos alguna ortesis deberíamos considerar extensiones al tórax, y ahí tenemos, por ejemplo, el aloe, que son generalmente para lesiones múltiples niveles, para niños, evitar en ancianos. Hay algunos otro tipo, por ejemplo, los yesos Minerva o cuestiones como las Minervas, en donde hay un chaleco y en realidad tiene un apoyo mentoniano y mantienen cierto grado de estabilidad. Las tracciones se usan mucho, están contraindicadas en lesiones por distracción, porque, bueno, evidentemente empeoraríamos la situación. En lesiones cráneo-cervical y cuando hay fracturas de cráneo es difícil colocar una tracción, ¿sí? Y dentro de los tratamientos quirúrgicos, las dos premisas son la descompresión y la estabilización. El tratamiento quirúrgico tiene ventajas reconocidas en el manejo de las lesiones inestables. No hay evidencia clara que indique ventajas de una descompresión y fijación precoz en relación a la recuperación neurológica. O sea, hay casos en donde el paciente se accidentó y a las 3 horas lo operaron y aún así el paciente no recupera del todo su función neurológica, pero tiene mucho más chances si lo hace dentro de esas primeras 24 horas que si lo hace a los 10 días del post-quirúrgico, del post-accidente. Y el tratamiento precoz sí está complicado, que disminuye mucho la estadía en las terapias y las complicaciones que traen estos pacientes. ¿Cuándo sería lo óptimo operarlo? Descartando lesiones de riesgo vital. Si el paciente está estable, lo antes posible para lesiones parciales o con deterioro neurológico. O sea, para eso usábamos el score de Asia. Si el paciente va teniendo más deterioro, hay que operarlo pronto, dentro de esas primeras 24 horas, lo ideal. Y si no, si el paciente está con su lesión neurológica ya establecida, uno puede tomar esas primeras 48 horas para programar un poco mejor la cirugía y resolver. Vías de abordaje. Generalmente tratamos de utilizar el lugar donde más compresión tenemos, opuesto a las conminuciones, y los estudios biomecánicos favorecen la vía posterior, pero en sí no hay grandes diferencias en los resultados clínicos. Bueno, en este caso, que es el que les mostraba antes, finalmente este se resolvió por una vía anterior, en donde se utilizó una caja con una artrodesis intersomática a nivel de C6 y de C7. En resumen, no hay grandes avances, principalmente en lo que se refiere a la recuperación de las lesiones neurológicas, mucha controversia en relación de los estudios de imágenes y los tratamientos, y por ahora el manejo sistemático y protocolizado puede ayudar a disminuir las complicaciones y mejorar los resultados de estos pacientes, ¿sí? Bueno, ese es más o menos la